Cordial saludo para las personas que nos escuchan y nos observan en este momento. En sala me encuentro con mis compañeros de investigación, Luis Alberto Salazar Pérez, Cleisy Cecilia Contreras Cogollo y quien les habla, Jennifer Marcela Madrid Catán. Agradecemos a la Corporación Universitaria Americana por brindarnos este espacio en medio de la crisis que estamos viviendo como país y como sociedad. Agradecemos al director de la monografía y a los respectivos jurados. Procederemos a realizar la presentación de nuestra monografía para optar al título de abogado. Les voy a compartir un material de apoyo. Título: Vulneración de los derechos fundamentales para los adultos mayores de 70 años en tiempos de COVID-19 a partir de las medidas expedidas por el Gobierno Nacional. ¿De dónde surge la idea? Esta idea nos surge desde la importancia de los adultos mayores en la sociedad y que el Gobierno Nacional los discriminó con las medidas drásticas de aislamiento el año pasado, a inicios del COVID-19 en el país. Como justificación, desde el Estado colombiano se emitieron dos resoluciones, la 464 y 844, con las que se restringió la salida de los adultos mayores de 70 años a las calles, desde el 20 de marzo hasta el 31 de agosto del año 2020. Situación que fue una restricción y vulneración a la libre locomoción. Además, que no se trató a este subgrupo poblacional en igual de condiciones a los demás. Por ello, indagamos sobre las razones que llevaron al Estado a decretar este aislamiento tan rígido para los adultos mayores de 70 años. Descripción del problema. La concepción de este proyecto emana a partir de la pandemia mundial, decretada por la Organización Mundial de la Salud, la cual en el primer trimestre del año 2020, exactamente el día 11 de marzo, decretó el estado de dicha pandemia por causa de un virus llamado COVID-19, más conocido como coronavirus. Los actores son todos los pobladores del planeta Tierra, en todos y cada uno de los países, en donde se tomaron medidas de aislamiento, encierros, que obligaron al cierre del comercio y la industria, lo que desató en muchos países crisis económica y de paso frenó el desarrollo social. En efecto, desde el Gobierno Nacional se declaró una emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo de 2020, en búsqueda de prevenir el crecimiento de contagios del coronavirus en la geografía del país, y que para los adultos mayores de 70 años se decretó un aislamiento preventivo vinculante. Como pregunta de investigación, ¿cómo se vulneraron los derechos fundamentales a los adultos mayores de 70 años en tiempos de COVID-19 a partir de las medidas expedidas por el Gobierno Nacional? Objetivo general: analizar la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, libertad de locomoción y libre desarrollo de la personalidad en adultos mayores de 70 años en tiempos de COVID-19 a partir de las medidas expedidas por el Gobierno Nacional. Objetivos específicos: identificar los derechos fundamentales de los adultos mayores en Colombia a partir de la normatividad nacional, tratados y acuerdos internacionales. Reconocer la normatividad referente a las restricciones de los derechos fundamentales en adultos mayores de 70 años en tiempos de COVID-19 en Colombia. La presente investigación se enmarcó en el enfoque de la investigación cualitativa. Este dicho enfoque, según el señor Martínez, en su libro escrito en el 2016, más exactamente en la página 123, él trata de determinar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura y relaciones que se establecen. Las dos tareas básicas de toda investigación son recoger los datos y categorizarlos e interpretarlos. La investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso en el que se da el asunto o el problema. Se han aplicado búsquedas normativas
análisis de doctrina y jurisprudencia, el cual es un enfoque cualitativo atado al derecho. Se buscó en el acercamiento a normatividades y a las interrelaciones de los sujetos con las mismas. El señor Olvera, en su libro en el 2015, en la página 86, describe el enfoque cualitativo como el objeto de estudio, el cual es un evento, una norma, la aplicación de un sistema jurídico, un fenómeno, una situación jurídica o una persona. Describe también cualidades particulares de un determinado objeto de estudio, donde se realizan descripciones detalladas de una situación específica, de una persona determinada o un comportamiento definido, a profundidad de solo un segmento de la realidad. También se analizó desde la doctrina y la normatividad para determinar si en efecto hubo vulneración de los derechos fundamentales de los adultos mayores por parte de las disposiciones del Estado, con restricciones hacia estos en tiempos de cuarentena obligatoria durante los meses de marzo y agosto del 2020. El método hermenéutico que se utilizó se adoptó como una estrategia investigativa, el cual fue seleccionado y aplicado. El señor Cabañelas, en su libro en el 2000, en la página 34, nos habla sobre los alcances de la hermenéutica jurídica. La interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo, comprender, o para los demás, revelar el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una disposición. Se enfatizó además en el incesante comprensión y esclarecimiento de la pregunta problematizante planteada, para un mejor entendimiento de la labor investigativa. Como técnicas de recolección de información tenemos el análisis documental. El análisis documental son aquellas que proporcionan la información a través de o sobre un documento, entendido como una fijación de esa información. En esta oportunidad también se analizarán textos físicos, libros, revistas indexadas en bases de datos en línea de doctrinantes, leyes y normatividad, y también jurisprudencia afín al objeto de estudio. Como fundamento de la teoría, vamos a hablar del COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? También llamado el coronavirus, el cual pertenece a una amplia de virus que pueden enfermar a los animales y a los seres humanos. En los seres humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado como hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, el síndrome respiratorio agudo severo, según los informes de la Organización Mundial de la Salud en el año 2019. También se sabe que este virus fue descubierto a finales del 2019 en Vietnam, China, según el primer brote del mismo. A partir de allí se ha venido diseminando por todo el mundo. Entre la sintomatología detectada para el COVID-19 tenemos la fiebre, tos seca y fatiga constante. También existen otros síntomas que son menos frecuentes, como lo son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del olfato o el gusto, las erupciones cutáneas, cambios de color en los dedos de las manos y de los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. En algunas personas infectadas solo se presentan síntomas muy leves, esto según el informe de la Organización Mundial para la Salud en el año 2019. La pandemia. Para la Real Academia Española, pandemia significa enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o de alguna región. Cuarentena. Según el diccionario de la lengua española, define a la cuarentena como el aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas y animales. Como resultado, para el objetivo específico número 1, tenemos entonces que algunos derechos fundamentales en la normatividad nacional para los adultos mayores son derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la movilización, derecho al trabajo y derecho a la salud. Estos derechos fundamentales son clave en el análisis de esta investigación,
para determinar que en efecto sí se le vulneraron los derechos fundamentales a los adultos mayores en el periodo de COVID-19, desde las medidas expedidas por el gobierno nacional. Tenemos unos tratados internacionales que protegen a los adultos mayores. Estos son las Asambleas Mundiales sobre el Envejecimiento y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Estos tratados protegen el bienestar y cuidados a aquellos adultos mayores a que reciban un trato sin discriminación, ya sea por su raza o género, y que tengan un trato preferencial en sus actuaciones, en sus diligencias, en sus necesidades, y que se les proteja en conjunto con sus familias o sus redes de amigos y de apoyo. Para el objetivo específico número 2, como resultado, tenemos entonces que reconocer la normatividad referente a las restricciones a los adultos, las restricciones a los derechos fundamentales en los adultos mayores de 70 años en tiempos de COVID-19 en Colombia. Tenemos entonces la resolución 464 del Ministerio de Salud y de Protección Social emitida el 18 de marzo del 2020, con la cual se ordenó la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo para las personas mayores de 70 años a partir del 20 de marzo de 2020 a las 7 de la mañana hasta el 30 de mayo a las 12 de la noche. Asimismo, tenemos entonces la resolución 844 del Ministerio de Salud y Protección Social, emitida el 26 de mayo del 2020. En esta se ordenó prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto del 2020. Podemos concluir entonces en esta investigación. Permitimos dejar abierta una discusión sobre un tema que es y seguirá siendo vigente. En la medida que los adultos mayores cada día son más debido a las mejores condiciones para un envejecimiento que han derivado de variables como la atención en la salud, los avances médicos, tecnológicos, investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. En síntesis, no se permite que a las personas mayores se les discrimine por su edad, por su misma condición de personas longevas, aspecto que permite recordar cómo en la jurisprudencia colombiana emitida de la sentencia T 935 del 2012 de la Corte Constitucional enfatiza que a los adultos mayores no se les podrá discriminar ni marginar por su edad, situación que de presentarse se le transgrede sus derechos fundamentales. En pantalla tenemos algunos referentes de esta investigación. Damos gracias por su atención prestada.